Bien, doctores, bienvenidos nuevamente a MedClass 302. Soy el doctor Frank Bellodas. Vamos a continuar nuestras sesiones. Esta vez vamos a revisar la asignatura de endocrinología. Vamos a ver el tema de diabetes, que es un tema bastante amplio, sí, bastante importante y es una enfermedad bastante frecuente, ¿no? Entonces, primero hay que empezar con algunas definiciones, ¿no? Entonces, vamos a ir tocándolo por distintos apartados, ¿no? Algunas definiciones y sobre todo la clasificación que se tiene sobre la diabetes, ¿no? Entonces, para la clasificación nos vamos a basar en la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud y la ADA, ¿no? Muy bien. Entonces, clásicamente se conocen dos tipos de diabetes mellitus, ¿no? Que son la diabetes mellitus tipo uno, sí, voy a colocarlo así, tipo uno, antes llamada, antes, ¿no? Llamada insulino dependiente, ¿sí? También llamada diabetes mellitus de inicio juvenil. Entonces, esos son otros nombres que recibe la diabetes mellitus tipo uno. Se prefiere el término simplemente de diabetes mellitus tipo uno. La diabetes mellitus tipo uno se caracteriza porque hay destrucción de las células beta del páncreas. ¿Sí? Hay destrucción de las células beta del páncreas que son las encargadas de producir insulina. Característicamente, hay dos subtipos dentro de la diabetes mellitus tipo uno, donde el que más conocemos es el 1A, tiene un mecanismo autoinmune. ¿Sí? Se forman autoanticuerpos, como mencioné, contra las células beta. En el 1B es de tipo idiopático, es decir, no se conoce la causa por la cual hay destrucción de las células beta. En los estudios serológicos, por ejemplo, en los pacientes no se encuentran autoanticuerpos positivos, pero como hay destrucción de las células beta, entra en la categoría de diabetes mellitus tipo uno. Se le llamaba clásicamente insulino dependiente porque estos pacientes, como no tienen producción de insulina, el tratamiento de inmediato era, o mejor dicho, el único tratamiento es en este caso la utilización de insulina, ¿no? No se le va a dar antidiabéticos orales, no, de frente se inicia con insulina. Entonces se le llamaba así, insulino dependiente. Pero vamos a ver que en realidad la insulina también se puede utilizar en la diabetes mellitus tipo 2. Entonces vamos a pasar a la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Antiguamente llamado no insulino dependiente. Claro, porque mencionaban que no era necesario utilizar acá la insulina, ¿no? Porque los pacientes sí tienen insulina. Lo que sucede es que hay una resistencia, ¿sí?, en los receptores de la insulina para ejercer su efecto. Como esto es más frecuente en la adultez, se llama también diabetes mellitus de inicio en la adultez. Muy bien. Ahora ya saben que en realidad la diabetes mellitus tipo 2 sí puede utilizar insulina, sobre todo en etapas más avanzadas, cuando ya en este caso, la resistencia a la insulina se hace severa y las células no responden a la insulina endógena, se tiene que administrar insulina exógena para que ejerza los efectos biológicos, ¿no? Entonces pueden terminar en tratamiento con insulina. Por eso es que se prefiere simplemente diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. Hay otros tipos de diabetes mellitus, por ejemplo, la diabetes mellitus gestacional, que puede aparecer durante el embarazo, ¿no? Hay también otros tipos, como por ejemplo la diabetes mellitus
llamada MODY, ¿sí? Generalmente, o MODY significa como diabetes de los jóvenes, ya, ¿no? Por eso es que tiene la Y, ¿no? Que aparece en la madurez, ¿no? O sea, diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes, ¿no? Eh, Aquí lo que pasa es que hay una disfunción de las células beta, pero es una disfunción genética, ¿no? Generalmente por trastornos autosómicos dominantes, ¿sí? Una herencia autosómica dominante. Usualmente en edades muy tempranas, ¿no? Antes de los 25 años, ¿sí? No se asocia, o sea, no se asocia con anticuerpos, ni tampoco con, en este caso vendría a ser obesidad o resistencia a la insulina, ni obesidad. Es una diabetes mellitus básicamente por mutación puntual de un gen, ¿no? Hay distintas variantes de genes que pueden ser mutados, ¿no? Por ejemplo, se puede mutar el gen de la glucoquinasa, ¿no? Genes que pueden ser mutados. Recuerden que la glucoquinasa es una enzima muy importante durante la glucólisis, es la que permite transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, da el MODY tipo 2, ese defecto genético, ¿no? Eh, y es precisamente el más frecuente, ¿no? Hay distintos tipos de MODY, como les menciono. Va a haber gran variedad de genes que pueden ser mutados y generalmente siguen una herencia autosómica dominante. Muy bien. Eh, Pueden requerir tratamiento con insulina, pueden requerir tratamiento a veces con medicación por vía oral. Va a depender en este caso, el paso molecular que se ve afectado, ¿no? Ahora, ¿hay otros tipos, ¿no? de diabetes mellitus? Claro que sí. Pueden ocurrir, por ejemplo, vamos a poner otros. Puede ocurrir, por ejemplo, en respuesta al uso de fármacos, el uso de fármacos, sobre todo los corticoides, ¿no? El uso prolongado de glucocorticoides puede predisponer a un estado permanente de hiperglicemia que lleva a la aparición de diabetes mellitus. Pueden haber, por ejemplo, lesiones, ¿no? A nivel del páncreas, ¿no? Lo que se llama la diabetes mellitus pancreatogénica, ¿no? Pancreatogénica, como puede ocurrir en trastornos hereditarios como en la fibrosis quística, por ejemplo, o en la hemocromatosis. Hay lesión del tejido pancreático, eso puede, hemocromatosis, eso puede dañar los islotes de Langerhans, que es donde están las células beta que producen insulina. Entonces también puede producir diabetes mellitus. Puede haber infecciones causantes de diabetes mellitus, ¿no? Infecciones. Por ejemplo, la rubiola congénita puede producir en algunos casos eh, diabetes mellitus, ¿no? Se puede producir secundario a otras enfermedades del sistema endocrino, ¿no? O sea, por endocrinopatías. Por ejemplo, pacientes con acromegalia, ¿sí? Por ejemplo, enfermedad de Cushing, ¿no? O síndrome, síndrome de Cushing en general. Muy bien. Entonces, son algunos ejemplos de otros tipos de diabetes un poco menos frecuentes. Muy bien. Entonces, eso en relación con su clasificación. Vamos a hablar principalmente los tipos de diabetes que nos va a interesar más ahondar, va a ser sobre el tipo 1 y tipo 2, que son los más frecuentes, ¿sí? Y las que más se van a encontrar en la práctica clínica. Muy bien. Entonces, vamos a la epidemiología.
epidemiología. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1, sí, va a ser más frecuente en pacientes menores de 20 años. Pero en realidad puede ocurrir a cualquier edad. No significa que necesariamente tienen que ser menores de 20 años. Puede ocurrir en cualquier edad. Pero lo usual es que sean menores de 20 años. Tiene dos picos de edad, sobre todo entre los 4 y los 6 años y entre los 10 y 14 años, ¿no? O sea, tiene en este caso una incidencia bimodal, ¿no? Puede aparecer entre los 4 y 6 años, entre los 10 y 14 años. Muy bien. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Esa diabetes va a aparecer sobre todo en pacientes mayores de 40 años. Es lo usual, ¿no? Es lo usual. ¿Por qué? Porque se dice, o la relación que tiene esto con la insulina, es que la insulina, la producción de insulina va a ir disminuyendo conforme eh, la edad se hace más avanzada. Entonces, pacientes mayores de 40 años van a tener menor producción de insulina y mayor riesgo de desarrollar, ¿no?, disfunción de las células beta pancreáticas. Muy bien. Recuerden que la diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, eso sería lo principal, ¿no? Lo voy a colocar acá mejor. Sobre la epidemiología. Muy bien. ¿Qué más es importante conocer, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta diabetes mellitus, ¿no? La etiología. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, hemos dicho que lo que ocurre es una destrucción. No cualquier tipo de destrucción, es una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Le puede pasar a cualquier persona, en realidad es en personas que tienen una susceptibilidad genética, ya de por sí tienen una alteración genética que predispone a esta destrucción autoinmune. Entonces, ¿cuál es esa predisposición genética? Generalmente, en este caso, variaciones del HLA. Y si se acuerdan, el HLA es el conjunto de genes que van a codificar a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que participa en la presentación de antígenos del sistema inmunitario. ¿Cuáles son las variantes del HLA que se relacionan con mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 1? Y a veces se lo preguntan en los exámenes, ¿no? El HLA DR3 y el HLA DR4, ¿no? Acuérdense que, aquí lo voy a poner, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿sí? Va a ser tipo A, B, C. Y el MHC tipo 2 va a ser DP, DQ, DP, DQ y DR. O sea, el que está alterado es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en estos pacientes, ¿no? Muy bien. Ahora, se asocia por la presencia por ser una enfermedad autoinmune, se asocia con otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Asociación con otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, con más frecuencia, la tiroiditis de Hashimoto. También puede acompañar la enfermedad celíaca, que se ha asociado también a variaciones del HLA, ¿no? Entonces, son asociaciones frecuentes que tiene la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Entonces, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. Ahora, la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí?, va a ser la que más carga hereditaria va a tener, ¿sí? Va a tener muchos factores de riesgo para que se pueda producir esta resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, antecedentes familiares, sobre todo familiares de primer grado, ¿no? Hermanos, padres, ¿no?, con diabetes, aumenta mucho el riesgo de que uno pueda desarrollar diabetes. ¿Qué otros factores de riesgo existen?
Por ejemplo, el que haya alteración del perfil lipídico, ¿no? Dislipidemia. Cuando hay, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hipertensión, cardiopatía isquémica, por ejemplo. El síndrome de ovario poliquístico se asocia con resistencia a la insulina y mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Entonces, eh, en este caso, en los antecedentes, ¿no? Antecedentes de diabetes gestacional. Una diabetes gestacional puede condicionar, acabada la gestación, a la aparición de una diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Lo preferible es que la diabetes gestacional solo dure el periodo del embarazo y ya luego la paciente no tenga problemas de hiperglucemia, pero hay un porcentaje que puede pasar a ser diabetes mellitus tipo 2. Entonces hay que tener en cuenta eso. Fármacos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Por ejemplo, los glucocorticoides, ¿no? Las estatinas también aumentan el riesgo. Ayer vimos diuréticos, ¿no? Entonces, los diuréticos que pueden producir hiperglucemia, por ejemplo, son los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, ¿sí? Los antipsicóticos, acuérdense, los antipsicóticos de segunda generación, son los que más alteran, en este caso, o producen riesgo metabólico, ¿no? Obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2. Entonces, son algunos factores de riesgo importantes a tener en cuenta. Definitivamente la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Sobrepeso. Se asocian con mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2. Entre las dos, entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, la más frecuente definitivamente es la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Muy bien. Y es la que más carga genética tiene, recuerden los antecedentes familiares de primer grado, ¿no? Incluso más que la diabetes mellitus tipo 1. Muy bien. Entonces, eh, vamos a entender un poco de qué sucede en la diabetes, ¿no? Para eso vamos a recordar o vamos a pasar a la fisiopatología. Muy bien. Entonces, recuerden que la insulina, bueno, vamos a esquematizar aquí el páncreas. El páncreas es una glándula mixta que produce, que tiene un componente exocrino y endocrino, ¿no? Exocrino, por ejemplo, enzimas para la digestión, lipasa, amilasa, ¿no? Y un componente, voy a poner, un componente exocrino y un componente endocrino, ¿sí? Muy bien. El componente exocrino está dado por los acinos pancreáticos, ¿no? Donde se producen las enzimas que les mencioné, amilasa, lipasa, por ejemplo. Y el componente endocrino va a estar dado por los islotes de Langerhans, donde hay distintos tipos de células. Las células más abundantes son las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas se encargan de producir insulina. Pero para producir insulina es como si tuvieran un molde gigante de pan que tienen que cortar para que parte de ese molde sea finalmente la insulina, ¿no? La insulina. Este molde es la proinsulina. Incluso antes está la preproinsulina, ¿no? Y la molécula que queda, esta que se está cortando, ¿no? Es llamado el péptido C. Entonces, una forma indirecta de saber cuánta insulina tiene uno es también medir las concentraciones de péptido C en sangre, porque es lo que se está cortando al mismo tiempo que la insulina. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la acción que tiene la insulina? La insulina es una hormona anabólica, ¿no? O sea, va a fomentar la síntesis, ¿no? En este caso, la captación de nutrientes y el metabolismo de los nutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la insulina en el metabolismo, ¿sí? Metabolismo de macromoléculas, por ejemplo, en el metabolismo de los carbohidratos.
¿Qué favorece la insulina? La insulina favorece la captación de glucosa. Se aumenta la captación de glucosa. Favorece la utilización de glucosa, o sea, la glucólisis, ¿no? La destrucción de la glucosa. Muy bien. En el metabolismo de las proteínas, la insulina favorece la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, ¿no? La síntesis proteica. En el metabolismo de los lípidos, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina va a favorecer, en este caso, la formación de lípidos, lo que es, en este caso, la transformación de ácidos grasos en triglicéridos, o sea, el almacenamiento de lípidos. ¿Sí? Vamos a poner que esto se llama lipogénesis. Como los ácidos grasos son utilizados, esos ácidos grasos pasan a ser triglicéridos y ya no pueden ser, ya no van a seguir otras rutas metabólicas. Porque ¿cuál es el riesgo? Acuérdense, doctores, que los ácidos grasos libres, si el cuerpo requiere energía y no puede utilizar la glucosa, ¿en qué se pueden transformar? En cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la insulina es un protector frente a la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, de ahí se entiende lo que está sucediendo. Vamos a ver, entonces, ¿qué ocurre en la diabetes mellitus tipo 1? En la diabetes mellitus tipo 1, lo que va a suceder es que la susceptibilidad genética, voy a silenciar esto, la susceptibilidad genética más el medio ambiente, generalmente asociado, por ejemplo, a infecciones virales, activan una respuesta autoinmune y se empiezan a producir autoanticuerpos, ¿no? Autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos generalmente atacan una enzima que está presente en los islotes de Langerhans, ¿no? Que son los anticuerpos contra el ácido glutámico descarboxilasa, ¿no? Entonces aquí está. Ácido glutámico descarboxilasa, o GAD, ¿no? Voy a poner ácido glutámico descarboxilasa. Entonces, eso va a hacer que se destruya la función de las células beta, ¿sí? Y va a haber una disminución absoluta de insulina. O sea, ya no hay insulina. Los pacientes no van a poder captar la glucosa. Por eso es que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, como complicación aguda, ¿cuál creen que va a ser con mayor frecuencia su complicación? La cetoacidosis diabética. Porque como no tienen insulina, la insulina ya no protege al metabolismo, ¿no? A los ácidos grasos libres, de transformarse en cuerpos cetónicos. Empiezan a formarse cuerpos cetónicos con mucha mayor rapidez, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Entonces lo voy a poner acá. Diabetes mellitus tipo 1, mayor riesgo de cetoacidosis diabética. Muy bien. ¿Y qué sucede en la diabetes mellitus tipo 2? ¿Sí? Aquí hay factores, también factores genéticos, muchos factores genéticos involucrados, y también está el medio ambiente, como los factores de riesgo que mencionamos, que pueden producir una resistencia periférica a la acción de la insulina. ¿Sí? Entonces, esa resistencia periférica a la acción de la insulina, por ejemplo, se ve favorecida por el aumento de la obesidad central. En la obesidad central, como hay muchos lípidos almacenados, eh, empieza a liberarse ácidos grasos libres, ¿sí?
empieza a liberarse ácidos grasos libres y lo que va a hacer es que en vez de que las células utilicen la glucosa, utilizan estos ácidos grasos libres, entonces perjudica el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Porque hay disponibles también lípidos. Ahora, eh, aumenta también la actividad, ¿sí? La actividad llamada actividad serina quinasa, ¿sí? Sobre todo en los receptores o en el receptor de la insulina en una molécula que se llama el IRS1, que es el sustrato del receptor de insulina. Y lo que va a hacer es que el receptor de la insulina pierda su afinidad, baja la afinidad del receptor. Y eso es eh, estimulado sobre todo por la acción, dijimos, serina quinasa en en el tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo. Por eso es que hay tanta relación entre la obesidad central y la resistencia a la insulina. Entonces, eso baja la afinidad, baja la expresión, por ejemplo, de vías metabólicas como el fosfatidilinoacetoaldehisquinasa, AKT, y lo que va a hacer es una menor expresión de GLUT4. Entonces va a bajar la captación. Recuerden que el GLUT4 es el que transporta la glucosa adentro de la célula dependiente de insulina, ¿no? O sea, menor captación de glucosa. Y sumado a esta resistencia periférica, por si no fuera todo, también empieza a aparecer una disfunción de las células beta, porque las células beta, tratando de suplir esta resistencia periférica, empiezan a producir más y más y más y más insulina. Para producir más insulina, también se cree, ¿no? Todavía no está del todo claro, que es por ese motivo por el cual también se empieza a acumular otras moléculas, como por ejemplo la proamilina. Y la proamilina poco a poco empieza a interferir con la producción de insulina endógena. Entonces hay acumulación de proamilina, ¿no? Que es en realidad una molécula muy similar a la amiloide. Entonces, lo que va a disminuir es la producción de insulina. Y llega un momento en el que las células beta pancreáticas ya no dan más y lo que va a suceder es que cae la producción de insulina y puede llegar a depender totalmente de insulina exógena, ¿no? En casos muy avanzados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la diabetes mellitus tipo 2. Si nos damos cuenta, la progresión de esto, de esta diabetes mellitus tipo 2, es que primero, ¿no? El cuerpo trata de compensarlo, o sea, empieza a producir mucha insulina, porque hay mucha glucosa disponible, porque la glucosa no se está utilizando, por ejemplo, los ácidos grasos libres, ¿no? O hay demasiada glucosa para lo que se puede utilizar. Luego se genera resistencia a la insulina, ¿no? O sea, más y más insulina va a ser necesaria, ¿sí? Eh, pero los niveles de glucosa todavía están más o menos estables. Y luego ya hay disfunción de las células beta pancreáticas y empieza a bajar la producción de insulina. Y ahí sí se dispara la hiperglucemia, produciéndose definitivamente ya, o ya está más establecida aquí, la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? En una progresión escalonada, vemos, ¿no? Va, va pasando de una fase a otra y eso es lo que va a ocurrir. Ahora, vamos a hacer un resumen de lo que hemos conversado, ¿no? Y de cómo se produce todo esto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cae la producción de insulina? Primero, que no va a haber utilización de glucosa, ¿no? O sea, no va a haber uso de glucosa. Entonces, ¿eso qué puede producir? Puede producir hiperglucemia. Ahora, metabólicamente,
Si hay poca insulina, entonces el cuerpo trata de usar las reservas que tiene. Las reservas de glucosa están en forma de glucógeno. Entonces empieza a romper el glucógeno, eso se llama glucogenólisis, aumenta la glucogenólisis. Si se rompe el glucógeno, sale más glucosa hacia el torrente sanguíneo, o sea, aumenta también la hiperglucemia. Como hay poca insulina, predomina más el efecto del glucagón, aumenta la lipólisis. Y la lipólisis es transformar triglicéridos en ácidos grasos libres y el glicerol, ¿no? Entonces, se va a liberar ácidos grasos libres, pero también se libera el glicerol. Y a partir del glicerol se puede formar también glucosa. ¿Cómo se llama este proceso? Ese proceso por el cual se forma glucosa a partir de una nueva molécula es gluconeogénesis. Muy bien. Dijimos que los ácidos grasos libres pueden producir aumento de la producción de cuerpos cetónicos. Esto se llama cetogénesis. Muy bien. ¿Qué más se produce si cae la insulina? Las proteínas, ¿no? ¿Qué va a suceder con las proteínas? Vamos a ponerlo así. ¿Qué va a suceder con las proteínas? Si ya no se sintetizan proteínas, empiezan a destruirse. Aumenta la proteólisis. Si aumenta la proteólisis, se van a liberar aminoácidos. Y a partir de aminoácidos también se puede glucosa. Es algo que se llama nuevamente gluconeogénesis. Muy bien. Muy bien. Ahora, como se destruye la masa muscular, bueno, las proteínas, en realidad está destruyéndose también la masa muscular. O sea, cae la masa muscular. ¿En qué se va a ver reflejado esto? En el peso. ¿Sí? Va a haber una pérdida de peso. Muy bien. Producto de la hiperglucemia, recuerden que la glucosa es hidrofílica, jala agua, ¿sí? Entonces empieza a aumentar la osmolaridad plasmática. Y el reflejo instantáneo cuando uno aumenta la osmolaridad plasmática es que causa sed. Hay polidipsia. Ahora, la hiperglucemia también va a hacer que se filtre glucosa hacia la orina. Entonces, la glucosa en la orina jala agua, ¿sí? O sea, esto está produciendo glucosuria y la glucosa en la orina jala agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Poli, poliuria. Y como se empieza a producir poliuria, también puede ocurrir pérdida de volumen y se produce deshidratación. Y si nosotros juntamos esta deshidratación con la acumulación de cuerpos cetónicos, hay mayor riesgo de que se produzca acidosis metabólica. Que dijimos es más frecuente la cetoacidosis diabética en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. No significa que sea exclusiva de estos pacientes. También puede ocurrir en la diabetes mellitus tipo 2. Y si la hiperglucemia es muy marcada, aumenta demasiado la osmolaridad, puede producirse el estado hiperglucémico hiperosmolar, que es más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero tampoco es que sea exclusivo de ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, hiperglucemia, hiperosmolaridad, ¿no? Así, acá reemplazo esto, acidosis metabólica, cetogénesis, deshidratación. Muy bien. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la pérdida de peso, la polidipsia y la poliuria características, ¿no? Ahora, como no hay uso de glucosa, el paciente siente hambre, ¿no? Entonces, eso
causa y lo ponemos como polifagia. Polifagia. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos como un esquema de todo lo que está sucediendo en el contexto de un paciente con diabetes mellitus. Muy bien. Y con eso entendemos mejor la fisiopatología. Muy bien. Entonces hemos visto la clasificación, epidemiología, etiología, fisiopatología. Perdón. Muy bien. Eh, bueno, tenemos un pequeño espacio acá. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Pueden escribirlo en el chat, activar su micro, levantar la mano. ¿Alguna duda de lo que hayamos conversado hasta ahora? Muy bien. Entonces, ya entendiendo cómo se produce la fisiopatología o qué ocurre en la fisiopatología, vamos a entender las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, ¿no? Muy bien. Entonces, en las manifestaciones clínicas, bueno, podemos hacer, por ejemplo, una comparación entre la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? La diabetes mellitus tipo 1 usualmente inicia con complicaciones agudas, a veces puede pasar asintomática, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y se puede manifestar hasta el 50% de las veces incluso como cetoacidosis diabética. Muy bien, como cetoacidosis diabética. A veces es la primera manifestación de la enfermedad. ¿Qué otras manifestaciones clínicas puede tener? Por ejemplo, bueno, comparten, voy a poner aquí 4 P's, ¿no? Puede haber polidipsia, poliuria, no, voy a colocar, o ya saben, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿no? Puede aparecer. ¿Qué más podría aparecer? Puede aparecer fatiga, en algunos casos puede aparecer prurito, ¿no? Prurito. Eh, puede alterarse, por ejemplo, el proceso de cicatrización, ¿no? De heridas, porque recuerden que la insulina también actúa en los receptores de IGF, el factor de crecimiento es similar a la insulina, ¿no? Que estimula los fibroblastos, que son importantes en la cicatrización. Aumenta la incidencia de infecciones, ¿sí? Porque la diabetes condiciona un estado de inmunosupresión, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2 también puede manifestarse con esto, ¿sí? Pero dijimos, aquí es más frecuente que pasen mucho tiempo asintomáticos, ¿sí? Asintomáticos. Y si hubiera una manifestación aguda, ¿sí? Si hubiera una manifestación aguda, es el estado hiperglicémico hiperosmolar, ¿sí? Rara vez cetoacidosis diabética, ¿sí? Eso es más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Pero no significa que no pueda ocurrir, como lo mencioné, ¿no? Entonces lo voy a poner así, cetoacidosis. Pero incluso más raro es el estado hiperglucémico hiperosmolar en un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Por eso es que no lo estoy poniendo, ¿no? O sea, realmente son reportes de caso aislados. Muy bien. Ahora, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden tener también manifestaciones clínicas producto de la resistencia a la insulina. Por ejemplo, acantosis nigricans. ¿No? Que justo en la página me hicieron una pregunta sobre esto. La acantosis nigricans no se produce porque haya un aumento de los melanocitos, ¿no? Es en realidad porque como la la insulina estimula al receptor de insulina, también estimula al receptor de IGF, o sea, el receptor de
IGF, que va a estimular también en las células epiteliales la proliferación, ¿no? Lo que produce hiperkeratosis, ¿no? Papilomatosis, pero eh, ayuda a que las células epiteliales, ¿sí? Los queratinocitos, vamos a poner así, los queratinocitos, empiecen a liberar factores tróficos para los melanocitos, o sea, el hormona estimulante de los melanocitos, por ejemplo. Y los melanocitos, ¿qué van a hacer? Los melanocitos empiezan a producir más melanina, pero es el mismo melanocito, o sea, no está aumentando en número, pero está aumentando la producción de melanina. Y eso es por un aumento en la actividad de una enzima que es la tirosinasa, ¿no? Que favorece la síntesis de melanina. Muy bien. Ahora, también se puede producir acrocordones, por ejemplo, que esto tiene que ver con la proliferación de las células epiteliales, ¿no? De los queratinocitos. Muy bien. Entonces, esas serían las manifestaciones clínicas en la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2. Recuerden que puede llegar a ser, ¿no? La cetocidosis diabética del 25 hasta el 50% de los pacientes pueden debutar con cetocidosis diabética, ¿no? Voy a colocarlo así. Muy bien. Entonces, así lo. Y estado hiperglucémico y hiperosmolar. Muy bien. Entonces pasaríamos al diagnóstico, ¿no? Al diagnóstico. Entonces, aquí es importante tener en cuenta los criterios de la ADA, ¿no? Eh, que este año, ¿no? Justo se ha actualizado este año, en 2025. Entonces vamos a poner diagnóstico. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema preguntándonos cómo diagnosticamos diabetes mellitus, ¿no? Entonces, me pregunto primero, ¿tiene signos o síntomas de hiperglucemia mi paciente? Entonces, si tiene signos o síntomas de hiperglucemia, yo digo que sí, eso ya nos ayuda a que basta con un examen adicional y ya tengo el diagnóstico. Ese examen es la glucosa al azar. Si la glucosa al azar sale mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, entonces confirmado, manifestaciones clínicas y glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Al azar se refiere en cualquier momento, independientemente de si el paciente ha comido o no ha comido, en cualquier momento. Entonces, ahí ya tenemos confirmado el diagnóstico de diabetes mellitus. Muy bien, esa es una opción. Ahora, ¿qué pasa si no tiene signos o síntomas de hiperglucemia? No tiene. Entonces, hay que preguntarnos eh, si el paciente es obeso, ¿no? ¿Sí? Si el paciente es obeso, o sea, un IMC mayor o igual a 30, y tiene más un riesgo o un factor de riesgo, ¿no? O sea, puede ser hipertenso, tiene dislipidemia, ¿no? Tiene algún factor de riesgo adicional, ¿sí? Algún factor de riesgo adicional. Si es así, amerita que le tomemos algún examen, ¿no? Por ejemplo, los dos exámenes principales van a ser la hemoglobina glicosilada o, en este caso, puede ser el test de tolerancia oral a glucosa, ¿no? O test de tolerancia oral a glucosa, por sus siglas en inglés. Muy bien. Entonces, ahí hay 3 puntos de corte para cada uno. Eh, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada. Si sale mayor o igual a 6,5%, eso es diabetes mellitus. Aquí vamos a poner una línea. El test de tolerancia oral a glucosa. Si sale, en este caso, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, eso es diabetes mellitus, ¿no? Vamos a ponerlo mejor así, para que alcance el espacio.
Ahora, puede ser el test de tolerancia oral a la glucosa, pero también puede ser la glucosa en ayunas, ¿no? La glucosa en ayunas. Vamos a poner glucosa en ayunas. ¿Sí? Entonces, si la glucosa en ayunas sale mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, diabetes mellitus. Ojo, que el único caso en el que no tenemos que repetir el examen es este, voy a resaltar. Tiene síntomas o signos de hiperglucemia y glucosa al azar mayor a 200, ya sabemos que tiene diabetes. Para todo lo demás, que lo estoy resaltando con verde, hay que volver a tomar el mismo examen para confirmar el diagnóstico. ¿Sí? Para confirmar el diagnóstico. Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos sale, vamos a ponerle acá, menor a 5,7% de hemoglobina glicosilada? Esa es una persona normal. Si nos sale, por ejemplo, el test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, menor a 140 miligramos por decilitro, eso también es normal. Y la glucosa en ayunas, menor a 100, bueno, menor a 100 es lo que dice la ADA, ¿no? Eh, va a ser también normal, ¿no? Porque otras guías, por ejemplo, dicen 110, pero vamos a utilizar la de 100, que es la que más aplicación tiene en la práctica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si está en medio de esos valores? O sea, por ejemplo, acá está entre 5,7 y 6,4%, ¿no? Esto, o si está el test de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199, o acá está entre 100 y 125. Todos esos pasan a llamarse prediabetes. Igual, hay que repetir el examen, ¿sí? Para confirmar realmente el diagnóstico, ¿sí? Hay que repetirlo. Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente no tenía signos o síntomas de hiperglucemia y tampoco era obeso sin factor de riesgo? Hay que preguntarnos si el paciente tiene más de 35 años. ¿Sí? Sí. ¿Es de 35? ¿Tiene 35 años o más? Sí. Entonces, amerita tomarle pruebas para ver si alguna de estas está alterada. ¿Sí? Lo amerita. Pero si es menor de 35, no se recomienda todavía, ¿no? Salvo que sea obeso y que tenga factores de riesgo adicionales, ¿no? Aquí me refiero a que si no es obeso y no tiene factores de riesgo adicionales. Muy bien. Entonces de ahí tendríamos nuestro algoritmo de diagnóstico, ¿no? Así es más o menos como pensamos cuando sospechamos de diabetes mellitus. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué más va a ser importante hablar? Vamos a finalizar entonces con la parte del tratamiento, ¿no? Entonces hemos hablado del diagnóstico y pasamos a hablar del tratamiento. Bueno, el objetivo del tratamiento, ¿cuál es? Bajar los niveles de glucosa, o sea, bajar la glucemia, glucosa en sangre, ¿sí? Hacia los objetivos planteados, ¿no? Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1, eso solo se puede lograr con insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 se utilizan los antidiabéticos orales, que ya seguro vamos a tener alguna sesión de farmacología sobre los antidiabéticos orales, que son bastantes grupos farmacológicos, ¿no? Eh, y en caso no se solucione con esto, puede requerir pasar a insulina exógena. Muy bien. Hablando del tratamiento farmacológico, pero lo más importante, recuerden siempre, en el tratamiento de la diabetes mellitus es el tratamiento no farmacológico. Vamos a ponerlo así. No farmacológico.
Entonces, ¿qué dice la evidencia? Recuerden que estamos en la era de la medicina basada en la evidencia. La actividad física. Uno, definitivamente, actividad física. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Usualmente 75 hasta 180, o sea, 3 horas, ¿no? Minutos de ejercicio aeróbico, por lo menos 3 veces a la semana. Y se recomienda incluso 2 a 3 sesiones de ejercicios de resistencia, o sea, de fuerza, ¿no? A la semana. Se recomienda también reducir el tiempo de sedentarismo, o sea, levantarse cada 30 minutos, ¿no? Para reducir el sedentarismo. Y esto ha demostrado reducir mucho eh, los niveles de glucemia y también mejorar la calidad de vida del paciente. Segundo, la nutrición, ¿no? La nutrición. Entonces, definitivamente tiene que haber una interconsulta a nutrición para recomendaciones individualizadas, ¿sí? Se recomienda una dieta alta en fibra, ¿no? Si estuvieron en la clase de carbohidratos, recuerden que los carbohidratos para digerirse tienen que romper los enlaces alfa y beta. La única enzima que puede romper los enlaces beta es la lactasa, ¿no? Entonces, por eso es que se puede degradar la lactosa. Pero la celulosa también tiene enlaces beta. Si nosotros vemos la fibra que es rica en celulosa, entonces no se puede digerir, porque no hay enzimas para digerirlo. Eso ayuda a que retrase la absorción de los carbohidratos, ¿no? Entonces, una dieta alta en fibra disminuye la digestión de los carbohidratos. Y eso ayuda a reducir los niveles de glucosa, ¿sí? Muy bien. Entonces, obviamente también disminuir los alimentos con azúcar, ¿no? Azúcar y cereales, ¿no? Sobre todo los refinados. Muy bien. Y tercero, muy importante, el control del peso, ¿sí? Sobre todo para la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Se recomienda por lo menos perder el 3% del peso corporal, pero si es más, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, se puede considerar fármacos también, ¿no? O cirugía bariátrica, ¿no? Dependiendo del índice de masa corporal, ¿no? Por ejemplo, la cirugía bariátrica, ¿en quiénes está indicado, ¿no? O en quiénes está indicada. Generalmente en pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 30. Y los fármacos, ¿en quiénes están indicados? En pacientes con índice de masa corporal mayor o igual a 27. Ojo, me estoy refiriendo a pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes mellitus, ¿sí? No pacientes que simplemente tienen el índice de masa corporal así. Muy bien. Entonces, esas son las principales medidas farmacológicas. Ahora, ¿qué es lo que se quiere, no? El objetivo. Se mide el alcance del objetivo con la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Lo ideal es que en la mayoría de pacientes esté en menos del 7% y se controla cada 3 o 6 meses, dependiendo, generalmente 6 meses, si ya son pacientes continuadores, o si es un nuevo paciente que recién se le está iniciando fármaco, recién se está modificando su estilo de vida, mejor en 3 meses, ¿no? Mide el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses, la hemoglobina glicosilada. Muy bien. Entonces, eso sería lo principal en cuanto al manejo. Vamos a colocar esto. Las complicaciones de la diabetes las podemos tratar con mayor detalle en otra sesión, que recuerden tiene complicaciones. Bueno, vamos a solo a mencionar complicaciones
agudas y crónicas, ¿no? Las complicaciones agudas son tres. Dijimos la cetoacidosis diabética, más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. El estado hiperglucémico hiperosmolar, más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y la hipoglucemia. Y esto es generalmente producto del tratamiento, ¿no? Cuando se pasan de la dosis de insulina o de los antidiabéticos orales. Y después tenemos las complicaciones crónicas, que depende de las lesiones de los pequeños vasos. Por ejemplo, son las complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares. Entonces también acuérdense de tres principalmente, ¿no? La nefropatía diabética, la retinopatía diabética y la neuropatía diabética. Acá tenemos, por ejemplo, la enfermedad arterial periférica, la enfermedad cerebrovascular y en este caso, cardiopatía isquémica, ¿no? Son las principales complicaciones de la diabetes mellitus. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a detener la grabación.